BASC, confianza y seguridad certificadas. Esto está pasando ahora. Contenedores contaminados en los principales puertos del país. Empresas exportadoras bajo investigación y pérdidas millonarias en segundos. Pero hay una pregunta clave, sí, con prevención real, con protocolos, controles y trazabilidad en cada paso. Las empresas afiliadas a BASC reducen estos riesgos. Y si ocurre un incidente, pueden demostrar que cumplieron. Protegen su carga y protegen su empresa. No espere el problema, prevéngalo. Hola, queridos amigos del podcast Dialogando con. Cada día millones de ecuatorianos somos testigos o protagonistas de acciones que parecen inofensivas. Alguien se adelanta en una fila, un conductor bloquea una intersección, una motocicleta invade la acera o una persona arroja basura en la vía pública. Son conductas que muchos justifican como viveza criolla, pero que desde la psicología y las ciencias sociales representan síntomas de un fenómeno mucho más profundo: el debilitamiento de la cultura del respeto por las normas y por los derechos de los demás. Mientras Ecuador enfrenta una de las crisis más complejas de su historia reciente, marcada por la violencia, la corrupción y el crimen organizado, surge una interrogante inevitable. ¿Estas pequeñas conductas cotidianas son parte del mismo problema? ¿Estamos educando generaciones que aprenden que incumplir las reglas no tiene consecuencias y que el beneficio personal está por encima del bien común? Hoy conversaremos con un queridísimo amigo de este canal y además parte del mismo, quien nos da ánimos para el fin de semana los días viernes y nos hace iniciar la semana también con mucho ánimo, el psicólogo Boris Ledesma, para analizar cómo se construye una conducta social, por qué una sociedad puede normalizar el abuso y la ilegalidad y qué cambios deben producirse desde la familia, la escuela, las instituciones y el liderazgo político para recuperar una cultura de convivencia basada en el respeto, la responsabilidad y la confianza. Boris Ledesma es un psicólogo clínico ecuatoriano, conferencista de alto nivel, tanto nacional como internacional, docente universitario con más de 25 años de experiencia en desarrollo personal y profesional. Su trayectoria incluye intervenciones en medios de comunicación, posgrados y conferencias internacionales. Su formación académica: psicólogo clínico graduado en la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil, docencia de posgrado, instructor en seminarios para maestrías en la ESPOL, en áreas como liderazgo estratégico y solución de conflictos laborales. Conferencias: expositor en temas de motivación, salud mental y desarrollo humano en Ecuador. Participa de forma recurrente en espacios radiales, como en el caso de Radio Fuego, y en redes sociales, como en el caso de Convergente TV, así como también participa de análisis psicológico sobre la conducta humana y la sociedad contemporánea. Bienvenido, mi querido Boris. Modesto, mi amigo, qué gusto compartir contigo, siempre un privilegio poder compartir en tu espacio y con toda tu teleaudiencia, un privilegio para mí. Privilegio es nuestro, mi querido Boris. Para entrar en materia, ¿qué te despertó el interés en el estudio de la psicología, el comportamiento humano y su problemática? Bueno, yo soy salesiano, ¿no? Soy salesiano y Somos ahí, salesianos. claro, somos salesianos y ahí como quiera te llega, ¿no? 13 Claro. años con los sacerdotes, la doctrina humanística, ¿no? Humanística, la semblanza de Don Bosco, la guianza de Jesucristo.
eh, a unos le llegó de una forma, a otros le llegó de otra manera. A mí me llegó en aquella época con la intención de estar en relación con el ser humano, poder modestamente brindar algún servicio que tuviera que ver con la salud humana, atender al ser humano. Entonces tenía dos opciones, medicina o psicología. Y opté por la psicología porque yo quería trabajar también, ¿no? En esa época a uno lo criaban con, con miras a tener independencia. Era una gran prioridad para mí en aquella época tener independencia. No porque mis padres no hubieran podido cubrirme, pero era la crianza en aquella época. A uno, repito, lo formaban para buscar independencia, autonomía. Entonces, la que me permitía conciliar las dos realidades era la psicología. La medicina me obligaba a seguir dependiendo, por lo menos durante 7, 8 años más de mi padre. Entonces, a partir de que estuve ya para pasar a segundo año, yo empecé a trabajar. 1985, primer año, segundo semestre de la universidad, empezó mi primer trabajo. Ahora, los salesianos siempre tuvimos dentro de nuestra formación las denominadas convivencias o retiros Oh. espirituales. Con el doctor Gustavo Novoa, que de Dios goce. Eh, ¿De qué manera influyó este tema de las convivencias? La verdad que se trataban varios temas muy, muy, muy interesantes. Nos íbamos, recuerdo, a Vallenita, a la casa de ejercicios espirituales que había en esa población, en ese balneario. Nos íbamos el viernes y regresamos el domingo. De alguna manera las convivencias tuvieron algo que ver para que tomes la decisión de estudiar psicología. Tiene que ser, Modesto, tiene que ser. Yo no participé mucho como otros que no se perdían una. Eh, yo fui a unas pocas, y estoy seguro que tienen que haber dejado alguna huella profunda en mi personalidad, ¿no? En la forma de pensar, la forma de sentir, y por supuesto que sí. Y recordando el doctor Novoa, era un crack, era un crack. Él sabía cómo llegar a la gente. Tenía esta forma de ser tan amena en aquella época que era de mucho distanciamiento, mucho de formulismo, de protocolo con el adulto, ¿no? Él rompía ese esquema y hablaba con chistes, analogías, la ponía en lenguaje que a uno le gustaba muchísimo. Claro que sí, tiene que haber llegado. Él y todas las personas que intervinieron en esa formación, ¿no? Magníficos maestros. Y por ahí está parte de la diferencia, ¿no? En algún momento nos dañaron la educación. Recuerda, eran Así es, maestros mi que querido. teníamos, Modesto. Eran maestros. O sea, gente Yo, que yo, tenía. yo fui gustavino, yo pertenecía a los grupos de convivencias, de retiros espirituales del doctor Gustavo Novoa Bejarano, y la verdad es que era un tipo fenomenal. Una Sí. anécdota, simple y llanamente, yo siempre le decía, Gustavo, estoy harto de tener problemas. En esa época él vivía en el Centenario. Y me Ujú. dice, vente a las 4 de la tarde mañana a mi casa. Y efectivamente fui, yo vivía en Urdesa, y me dice, súbete al carro y me lleva al cementerio. Y comenzamos a caminar por el cementerio. Y me Espectacular. dice, ¿sabes qué? ¿Estás cansado de los problemas? ¿Tienes problemas? Dale gracias a Dios porque estás vivo. Todos estos ñatos que están aquí acostados no tienen problemas. Un genio, un Santo genio. remedio, hermano. Sí, 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 un genio, el hombre era un genio. Tenía un carisma, un don, ¿no? Eso es un don para llegar a la gente joven. Sí, 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 sí. Mucha nostalgia, mucho respeto y gratitud con esa Así es. semblanza de esos maestros. Ahora, mi querido Boris, ¿qué decisión marcó un antes y un después en tu carrera? Bueno, cuando estuve en tercer año, por el tema del trabajo, compatibilizarlo no fue tan fácil. Yo estuve a un tris de desertar en tercer año. En tercer año había una materia que no la daban en el horario compatible con mi trabajo. Y entonces tenía que escoger entre seguir trabajando o el tema de seguir estudiando, ¿no?
bendito sea Dios, abrieron un grupo extraordinario el fin de semana y ahí salí, ¿no? Eh, Me tengo que haber cuestionado muchas cosas en esa época, ¿verdad? En el tema de lo que era la disciplina y poder transformar esa disciplina en constancia, en perseverancia. Debe ser ese un momento que recuerdo con mucha fuerza, ¿no? Había otro que ya me había graduado o estaba a punto de graduarme y Price Waterhouse tomó pruebas psicológicas para reclutar personal para trabajar en alguna empresa, generalmente los bancos, con ellos, ¿no? Como analista, lo que hoy llamaríamos analista de talento humano. Y recuerdo que mis resultados y los resultados fueron los segundos mejores. Ajá, ajá. El primer lugar lo recuerdo con mucha claridad. Lo sacó una compañera, Jessica Quitail. Oh, no sé cuántas personas participaron, pero era un grupo nutrido, ¿verdad? Y el de Jessica fue el primer lugar y el segundo lugar fue el mío. Ajá, en las pruebas que nos tomaron. Y ya luego, en esa época, yo ya estaba para casarme, yo iba a ser padre y ya tenía yo un emprendimiento, una farmacia. Pero yo quería ejercer, pues, ¿no? Yo quería ejercer, poner en práctica lo que había estudiado. Aunque yo era clínico, pero se abrió ese derrotero en la parte organizacional y cuando fui a la entrevista ya final, me dieron el resultado de las pruebas y me hicieron la oferta económica. Y definitivamente que yo ya tenía responsabilidad, ¿no? Así que no Claro. pude tomarlo. La mayoría de los compañeros que en momentos distintos lograron vincularse a esta magnífica consultora muy acreditada, terminaron trabajando como gerentes en bancos o en multinacionales. Ajá. Y quizás mi destino estaba por otro lado. Eso también lo Sin recuerdo, lugar, ¿no? sin lugar a dudas, mi querido Boris. Ahora, Boris, desde la psicología, ¿cómo se forma una conducta antisocial y en qué momento deja de ser un hecho aislado para convertirse en un problema cultural? La respuesta no es simple, Modesto. La respuesta no es simple, pero sí podemos decir que cuando hablamos de una persona que tiene conducta antisocial, debe tener una combinación de elementos, una combinación de la parte biológica, neurológica, ¿verdad? Que se mezcla con la parte del aprendizaje, en este caso un mal aprendizaje social, ¿verdad? Y quizás con alguna otra circunstancia que le genera esta condición, ¿no? La pobreza generalmente está muy presente, la ausencia de una figura paterna es un hecho contundente. De hecho, hay estudios que indican que más del 70 y tanto por ciento de las personas que están en la cárcel y que pueden calificar en esta etiqueta, en esta categoría de personalidad antisocial, ¿verdad? Pues no tuvieron figura paterna. No tuvieron figura paterna, fue un padre ausente. Entonces podríamos elucubrar y pensar que esa combinación de factores, en ocasiones hay también factores neurológicos, ¿ah? Hay personas que ya nacieron con un funcionamiento diferente de su cerebro, ¿verdad? Entonces hay personas, por ejemplo, que no tienen capacidad para poder experimentar la empatía. Ya nacieron así, ¿no? Esto. Y ahí muchas veces surge el psicópata y puede surgir también el sociópata. También a veces lo etiquetamos como trastorno de la personalidad antisocial, ¿verdad? Gente que le hace mucho daño a la sociedad. En el caso del sociópata, por supuesto que así es. El psicópata no tanto, pero igual son personas que no tienen esa capacidad de empatía y entonces muy fácilmente pueden lastimar, pueden destruir a alguien sin ningún tipo de remordimiento, Modesto. Y ahora, ¿hasta qué punto? El otro día conversando con un sociólogo italiano,
me decía, mire, doctor Polo, el problema está dado en la anticultura, ¿no, verdad? La cultura antisocial de no respetar al mayor adulto, no respetar al padre, no respetar a los abuelos. Esta cultura luego pasa a ser una cultura acéfala de la ley, y entonces el antisocial que se pasa la línea a lo mejor del banco o se salta en el momento de dar un giro en el vehículo, se salta la fila y se pasa porque es el chévere, el bacán. Es una combinación entre el que quiere humillar porque es más fuerte, más una cultura de irrespeto total a la ley y un desprecio a las personas que están al lado. ¿Cómo poder combatir esto? Porque al fin y al cabo pareciera ser que desde la casa comienza el tema, ¿no? El niño que Sí, le falta el respeto al papá, todo esto en el colegio, ya los profesores, tú y yo somos más o menos de la época en que el profesor nos jalaba la patilla cuando no sabíamos la lección, o nos daba el palmetazo también cuando no claro, sabíamos la lección. Ahora es imposible, hermano, votan al sí, profesor y el niño sí, sigue siendo un gamberro. ¿Qué sí. tanto tiene que ver esto, que es una cultura antisocial, que luego pasa por esa acefalía del tema del respeto a la ley a ser una cultura delincuencial, y después nos quejamos de estamos como estamos? ¿Qué tanto tiene que ver esto? Por supuesto que está supremamente relacionado, ¿no? Y, hay una trampa, Modesto, que si uno le presta mucha atención, uno puede terminar secuestrado, ¿no? Y caer en un pesimismo, en una desmotivación. Es una trampita. Para eso quizás sirve mirar el panorama en macro, ¿verdad? Y digo, las civilizaciones tienen su ciclo, inician, desarrollan, alcanzan la madurez, durante un tiempo están en una meseta de madurez y luego llegan al punto en donde tienen que reinventarse o en su defecto viene el declive, el colapso. Así sucedió con todas las civilizaciones humanas, ¿verdad? Los mayas, los aztecas, los incas, los romanos tuvieron su ciclo, ¿no? Así es la vida, así es la vida. Yo digo que vale la pena pensar en macro, que quizás nosotros como civilización humana estamos justo en el momento en donde tenemos que reinventarnos o en su defecto ya viene lo de el colapso, la debacle, la extinción, ¿verdad? Es un momento histórico que nos tocó vivir, Modesto. Vivimos una época de transición en donde un sistema de vida que lo tuvimos durante algunos siglos, miles de años, bueno, lo hemos disfrutado por lo menos durante un siglo, ¿verdad? Eso ya está colapsando el día de hoy. Y vale la pena pensar que probablemente después del 2050 la civilización humana va a ser totalmente diferente a la que estamos viviendo el día de hoy o a la que hemos recordado, ¿verdad? No hay todavía una claridad con respecto a cómo va a ser esa civilización, pero lo que sí sé es que el ser humano se está deconstruyendo, inclusive como especie, ¿no? Para las personas que no están familiarizadas con el término, deconstruir es destruir algo analítica, racionalmente, para construir algo diferente. Entonces, dice Yuval Harari en Homo Deus, que el nuevo ser humano se construye en este siglo. Ajá, y que se va a parecer a nosotros como nosotros nos parecemos al chimpancé o al neandertal. O sea, es un ser humano que se está construyendo. Y es lo que te digo, la familia, las normativas, los valores, todo se licuó para poder luego amalgamar y construir algo diferente. Ajá. Sí. Hay varias miradas, ¿no? Sigmund Bauman en La modernidad líquida por los 90, él lo decía así, ¿no? Como una especie de extremo, un efecto secundario no deseado de la sociedad de consumo. Ajá, se licúa todo. Vendrán mejores tiempos. Es lo que vale la pena pensar, que el ser Y humano vos, siempre se las encarga, se adapta.
Y eso es lo que uno tiene que hacer, Modesto, adaptarse en lo mejor que pueda a este sistema que a momentos suele ser tan grotesco, este irrespeto, esta grosería, la hostilidad, el narcisismo, la superficialidad, la falta de empatía, puede ser que para algunos nos resulta grotesco, pero es lo que está y hay que adaptarse a eso. BASC, confianza y seguridad certificadas. Esto está pasando ahora. Contenedores contaminados en los principales puertos del país. Empresas exportadoras bajo investigación y pérdidas millonarias en segundos. Pero hay una pregunta clave, sí, con prevención real, con protocolos, controles y trazabilidad en cada paso. Las empresas afiliadas a BASC reducen estos riesgos. Y si ocurre un incidente, pueden demostrar que cumplieron. Protegen su carga y protegen su empresa. No espere el problema, prevéngalo. Ahora, Boris, muchas personas sostienen que todos hacen lo mismo y que pequeñas infracciones no tienen importancia. ¿Qué tan real es aquella aseveración? 100%. El entorno actúa como un poderoso agente de condicionamiento del comportamiento humano. Es inconsciente. O sea, uno se termina adaptando al entorno en donde uno está. Una persona puede ser muy, pero muy culta, muy, pero muy educada, muy respetuosa, muy obediente del derecho ajeno. Y si tú a esa persona lo dejas algunos meses en un lugar caótico, en un lugar insano, es probable que esa persona, si es que no perece, se termina adaptando. Y es probable que ese hombre que era tan fino termina mostrando unos modales chabacanos, grotescos, se convierte en uno más por supervivencia. Y viceversa. Y si a una persona con malos hábitos, que tiene antivalores, tú lo pones a convivir en una sociedad en donde el nivel de desarrollo es superior, es probable que esa persona termina asimilando los valores de esa cultura, de ese grupo en donde él está conviviendo. Entonces, nos condicionamos acorde al medio donde nosotros estamos. Eso es un hecho. Sí, Cuando ahora, uno maneja, te vas de viaje, estás 15, 20, 30 días, un mes conduciendo en otro país y ya luego regresas a Ecuador, hay un desajuste de unos días, ¿cuántos días? Que tienes que adaptarte porque ya sabes que aquí la gente maneja ofensivo al braveo, que te va cabeceando, te van insultando, ¿no? Y como quien dice, te acostumbraste a lo bueno y bien rápido, ¿no? Y ya luego hay que claro. desacostumbrarse para poder funcionar. Ahora, justamente eso me decía el sociólogo. El sociólogo me decía, mira, estamos en una sociedad en la cual se exacerba el individualismo, poco importa lo comunitario y por sobre todas las cosas, el abuso, el humillar al de al lado es lo que hace crecer de una manera u otra este comportamiento antisocial. Tal cual. ¿Cómo poder frenar este asunto? Porque de lo contrario vamos a desaparecer como las grandes civilizaciones. Aquí una ciudad es una comunidad y la comunidad se desbarata en el momento en que a nadie le importa lo que le pasa al vecino. O sea, cambiar el sistema, me gustaría pensar que se puede, ¿no? Pero en honor a la verdad, yo pienso que lo único que podemos cambiar es la forma en cómo nosotros vemos este sistema, ¿verdad? Y tratar en el metro cuadrado de acción de uno,
el poder marcar un buen referente, hacer lo apropiado, ¿no? Con la esperanza que quizás podamos impactar a un universo chiquitito, quizás mañana, si cada uno de nosotros se concentrara en su metro cuadrado e impactar a su trabajador, impactar a su pareja, a sus hijos, a sus nietos, posiblemente, ¿no? En el mediano y largo plazo podría haber un cambio, pero así de entrada cambiar ya en el corto plazo este sistema lo veo como algo que es muy complicado. No, no me gusta la palabra imposible, Modesto, no me gusta, pero ¿qué podría decir? Es muy poco probable que podamos cambiar un tema cultural como el que tenemos ahorita en el corto plazo. Cualquier cambio cultural tendría que venir desde arriba, de la figura que tienen el poder, ¿verdad? Para poder pensar que en una o en dos generaciones se podría observar pues esos cambios, ¿no? Quizás ahí habría que verlo a Bukele, cuánto le tomó, pues, ¿no? Cuánto le tomó ordenar esa sociedad. Creo que hasta el día de hoy la sigue ordenando. Se van dando cambios, ¿no? Pero porque Y vinieron desde arriba. justamente sobre eso, Boris, estuve yo estudiando sobre este tema para poder tener este diálogo contigo. Y resulta que Singapur, que ahora es un ejemplo, Ajá, hace 60 años era más caótico que el Ecuador, que Guayaquil y todo. sí, Claro, llegó Lee Kuan Yew con sí, mano de hierro, porque fue con mano de hierro. sí, Ahí o te enderezas y no hay otra. Mira tú que hasta el día de hoy tú no puedes ir a Singapur llevando chicles, goma de sí. mascar, delito. Y si te Sí. pescan ahí, te vas a la cárcel, así de simple y sencillo. Y, y 500 en los, dólares de multa. y en los aviones te dicen, si usted trae droga, mejor no se baje, porque aquí le cuesta la vida. Sí, pena Aquí de es muerte. pena de muerte, exactamente. Entonces, ¿hasta qué punto este tema de la falta de rigurosidad, por decirlo de alguna manera, el respeto a la ley, y por otro lado, el mal ejemplo, hace justamente el mal ejemplo de los políticos, el mal ejemplo de los integrantes de la familia, el mal ejemplo en general, hace que sea más fácil y hasta más divertido, dirían algunos, ser un ser antisocial? Unos llaman el tema del antisocial, a unos lo llaman como antisociales y a otros los dicen snobistas. Entonces, es una barbaridad, ¿no? ¿Cómo poder hacer, sin llegar al extremo de Lee Kuan Yew, que la sociedad cambie? Yo sé que no es de la noche a la mañana, pero por algo debe de empezarse el ejemplo. Sea, aunque suene un poquito lírico, ¿no? ¿Te acuerdas de una película fantástica de hace algunas décadas, Cadena de Favores, Claro, una maravilla. con Kevin Spacey, creo que era, ¿no? Sí, señor. Personaje polémico el día de hoy, polémico personaje el día de hoy, pero una película fue extraordinariamente buena, ¿no? Quizás, digo, repito, en el mediano y corto espacio, lo que uno puede hacer es por uno mismo y por lo que están en el contacto inmediato, modelar, ¿no? Modelar el comportamiento que deseamos ver, con la esperanza de que quizás otros copien ese modelo y puedan generar un cambio macro con el transcurrir del tiempo. Ahora, eso es en el plano ideal, pues no, ideal, ideal. En el plano real, debería hacer una reforma como la de Singapur, pues claro. No, no hay cómo, no hay cómo, no hay cómo hacerlo de otra forma, ¿verdad? Si es que uno quiere ver un cambio, vamos a poner en 10 años, se necesitaría, pues. Ahora que te escuchaba, también me ha llamado la atención lo de Singapur. Ahora, para empezar, los modelos sociales de ellos, el referente de ellos es muy distinto al nuestro, ¿no? Acá el top of mind de una persona, de un joven, el máximo aspiracional, vaya, lo digo con respeto, futbolista, pues, el ascensor social de la gente pobre en nuestro país, futbolista, pues. Entonces metiste a tu hijo en el fútbol y con la esperanza de que si pega, se va a hacer rico
o quizás hasta millonario, pues, ¿no? Y está bien, ¿no? Pero esa es la forma que nosotros percibimos, no, no hay otra, ¿no? Artista, poco, científico, peor, porque aquí en Ecuador no, no hay una valoración de la ciencia, médico, nada. Es el tema de, o en mala hora para los estratos más desamparados, en mala hora, el referente de ellos es hacerse miembro de un GDO, ¿no? Porque son lo que Claro. ellos ven, pues, ¿no? Ellos ven, están totalmente desamparados, un chiquito que es huérfano, que no tiene papá ni mamá, tiene 7 años y ve que la única ayuda que recibe viene de parte de un líder, de una pandilla, pues, ¿no? De una banda. Es una situación penosa. En cambio, en estos otros países como Corea del Sur, Singapur, Finlandia, el top of mind es ser un funcionario público especializado en finanzas. O sea, en China, en China una persona que logra que su hijo apruebe todas las pruebas, ¿no? Los exámenes, que vaya a la universidad y se gradúe con las mejores calificaciones, significa que va a entrar a trabajar probablemente como ministro, asesor, directivo de alguna institución del Estado que maneja las finanzas. Entonces, ese es el ascensor social de ellos. En Singapur, los jueces, ser juez, no solamente es el dinero, ¿ah? Un juez en Singapur puede llegar a superar $1.000.000. Eso lo dijo este señor que yo me olvido siempre el nombre, Lee Kuan, pero Lee todo Kuan lo Yew, conoce. Lee Lee Kuan Kuan Yew. Yew. Él analizó en su momento y estableció unos sueldos bastante altos para que estas personas que imparten la justicia estén más lejos de la corrupción, de la tentación, de ser sobornados por la delincuencia, ¿no? Por el AMPA. Entonces, allá un joven que estudia desde chiquitito, su aspiración es ser juez, ser ministro juez. Lo máximo cuadró la vida y la sociedad entera lo va a ver como admiración. Entonces, en Chile son los médicos. Un profesional de la salud, no importa si es enfermero, si es médico, si es tecnólogo, van a tener mucho respeto y un estándar de vida bastante bueno, pero sobre todo la parte del respeto. En Estados Unidos, ser del ejército, ser del Army, oso, tiene un montón de bondades, ¿no? En En estos Japón otros ser países, profesor, en Japón ser profesor, y por inclusive supuesto, claro. en Japón se le da mucho más valor al profesor que inclusive al primer ministro. Tal cual, Modesto. En Corea del Sur igualito. Aunque sea profesor parvulario, Claro. vendrá el escogitamiento, ¿no? De la mujer por el hombre, ¿no? Por su pareja. Ve, mi novio es profesor, aunque sea de párvulo. ¡Ah! Mijita, le dirá a la mamá, cásese con ese hombre. Ahí es, mijita. Aquí no, ¿no? Aquí no. O sea, No, habría que hacer la, realmente una revolución, aunque esa palabra es la una palabra primera vieja. materia que dan es cómo tirar piedras y quemar llantas, hermano, Sí, desgraciadamente en ese tema. Ahora, sí. Boris, ¿hasta A momentos te voy a contar que veo a este gobierno sin lanzarle flores. Bueno, hay que ver las cosas desde todas las ópticas, ¿no? Creo yo que hay algunas personas que tienen el horizonte claro y que están tratando de marcar diferencia. Por ahí he visto alguna noticia de que se han logrado salir de toda esta vorágine, todo este maremoto de cosas feas y que están innovando y haciendo cosas bien interesantes, ¿no? Ojalá que le funcionen. ojalá, pero sobre todas las cosas, Boris, ¿hasta qué punto un gobierno de muy ingrata recordación, no lo voy a mencionar, resulta que se comenzaron a manejar los términos no en el sentido real, sino que se comenzaron a manejar de otra manera? Por ejemplo, recuerdo que se acusó a un ex ministro de corrupción porque había cobrado una comisión por la firma de un contrato. Y entonces el personaje que gobernaba en ese momento dijo, pero
es una comisión, fue su trabajo. Y entonces resulta que comenzamos a cambiar los términos. ¿Hasta qué Sí. punto esta confusión de términos, como por ejemplo considerar que es lo mismo los valores que el precio, hacen que se vaya degenerando, como oxidando, corroyendo la mentalidad, la moral de nuestros jóvenes? Y después salimos por ahí, nos falta por ahí un político que dice, es que hace falta moral, hace falta ética, en el colegio, en la escuela, en la casa. Oye, pero si ellos mismos, los que están gobernando, muchas veces son antiéticos, inmorales y todo lo demás. ¿Hasta qué punto este manejo del lenguaje de manera tan turbulenta como cuando nos dijeron, la equidad de género es que el hombre y la mujer sean igualitos? No, no, no. Y después nos mandaron, digamos que el brazo, por decirlo de alguna manera, con el tema ese. ¿Hasta qué punto estas confusiones del manejo del lenguaje tienen mucho que ver en el deterioro de la sociedad ecuatoriana? Son estrategias para poder controlar, ¿no? Direccionar a la masa. Se me viene a la memoria el libro de George Orwell, La rebelión en la granja, en donde ellos manipularon pues el lenguaje, ¿no? Comienzan a hacer estos cambios. Entonces tenían el mandamiento en el granero donde se liberó la batalla para poder independizarse del amo, del hombre. Después de esa batalla que costó algunas vidas de los animalitos, porque esa es para los que no han leído el libro, esa es la ambientación, pusieron los mandamientos, los principios de la granja, ¿no? Entonces, los animales andarán en cuatro patas, los animales no tomarán leche, los animales no dormirán en cama, etcétera, etcétera. Y entonces ya luego, estos chanchos que se hicieron del poder, corruptos, 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 y esa es parte de la respuesta a tu comentario, ¿no? En esa agenda siempre termina así, pues en corrupción, los socialistas. Y entonces, acá los animales comenzaron, los chanchos, apoyados por los perros bravos de la granja, eliminaron primero al único chancho noble que tenían ahí, lo perdieron, lo perdieron, eliminaron luego a un caballo que también era noble, parte de las figuras clave de la revolución animal, y ya luego ellos comenzaron a tener sus excesos, pues. Los chanchos se bañaban en leche, mientras que los animalitos otros necesitaban la leche, y los chanchos se bañaban en leche, un despilfarro. Orgías con leche hacían, y dormían en las camas, pues, con las camas de los humanos. O sea que, y respetaron todos los principios que estaban puestos en ese cartel en el granero, ¿no? Los mandamientos los respetaron. Entonces, cuando la gente le reclama, dice, no, 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 venga para acá un ratito. El manejo, el lenguaje, ¿no? Mira, aquí dice bien clarito, los animales andarán en cuatro patas. Ya le habían puesto una coma en dos patas mejor. Y es que los chanchos ya comenzaron pues a querer andar como humanos, ¿no? Esa es la que pasa pues en esa agenda, ¿no? Digo que defiendo una causa y ya después estoy pegándome los lujos, poniéndome un reloj de $50,000, pues, ¿no? ¿Ah? Con cuentas en el exterior, ¿no? Ya luego los animales no dormirán en camas, pero ¡pum! Coma, con sábanas. Vea bien, camarada, le decían cuando le reclamaban. Vea bien, camarada. Nosotros dormimos en la cama, pero sin sábana. Así que no estamos irrespetando ningún mandamiento. ¿Ah? Y así por el estilo, ¿no? Todo lo manipularon. Sí, es parte de la agenda, es parte de la estrategia, ¿no? El manejo del lenguaje para sus propios propósitos, ¿verdad? Para dividir, para controlar y tener el margen de la ambigüedad a su favor. Y entonces mañana le quiere reclamar algo, lo quiere llamar al orden. No, no, no. Ellos tienen ya su cláusula interpretativa. Como el lenguaje es así, el lenguaje no es exacto, el lenguaje en la naturaleza siempre es ambiguo. Ellos utilizan muy bien, son maestros para eso. Son maestros, son Correcto. maestros. Y ahora, Boris, ¿cuál es el problema que muy pocos están viendo y que muchos prefieren no ver?
referente a las consecuencias de este irrespeto, deterioro de la convivencia ciudadana en el Ecuador? ¿Y a quién beneficia el que justamente los ciudadanos no respeten la ley, quieran ser los supermachos, quieran sentir el poder? Y parte de sentir el poder es el dinero, el poder político y las armas, seamos claros. ¿A quién beneficia esta sociedad antisocial que termina al final del día siendo delincuencial? Tiene que haber mucha gente que está, un grupo dominante, pues no, siempre es el dinero, Modesto. ¿A quién beneficia? Probablemente a una fracción de la sociedad que tiene muchísimo dinero, le conviene esta situación caótica, le conviene esta situación en donde no hay justicia. Le conviene esta situación donde la moral se ha relajado. A algunas personas les conviene dentro y fuera del país. ¿Ah? Algunos de estos Claro, grupos poderosos, dominantes, estarán dentro. los Y grupos habrá otros grupos, delincuenciales, mi querido Boris. son transnacionales, pues son transnacionales. Claro. Claro, estos tienen operaciones en el continente, en el planeta Tierra, mejor dicho. El mismo sujeto que está aquí tiene conexión en México, tiene conexión en Colombia, tiene representante en Bélgica. ¿Ah? Claro. Tremendo, pues, tremendo. Panorama Boris, tremendo. A si hoy ellos les interesa, pues, Modesto. por Por supuesto, supuesto. ahí está la carne cañón. Y están los esclavos, porque al fin y al cabo la relación laboral con ellos termina con la muerte del trabajador, ¿no? Ahora, si Sí, hoy señor. pudieras diseñar una estrategia nacional para transformar esta cultura del abuso a una cultura del respeto, ¿por dónde comenzaría la familia, la escuela, la comunidad, el Estado y por qué? Yo creo que ahí no tengo la capacidad, no tengo la formación, no es mi rubro, pero en mi humilde entender, yo he aprendido que no hay que inventar la pólvora. Los Claro, japoneses lo llamaron benchmarking, ¿verdad? Es copia y mejora, copia y mejora. Entonces, yo me iría a estos países que tuvieron una situación parecida o peor que la nuestra. Yo me metería en cajón, mandaría un equipo de personas jóvenes que con amplia capacidad de asimilación, con amplias capacidades intelectuales, lo pondría para allá algo así como lo de Chile, lo de Pinochet con los Chicago Boys. Ajá, claro. habría que hacer, ¿no? Acá no serían los Chicago Boys, serían los Salvador Boys, los Singapur Boys. ¿Ah? Y los mandaría. Claro. 6 meses, un año, anda ya, empápate bien, mira bien cuál fue la receta. Y después de ese periodo, 6 meses, a la brevedad posible, ¿no? Vente, implementa. Yo pienso que lo primero que deberían hacer es recuperar la justicia. Entonces, mientras que no tengamos una justicia que sea impermeable a los tentáculos y las acciones del mal, es bien complejo pues hacer cambios. No es que lo sacan libres, los coges y al ratito más te demoraste en meterlos presos que en liberarlos. Y después te pueden hasta demandar. ¿Ya? O sea, entiendo que, y quieres ejecutar a alguien, no puedes ejecutar a alguien, porque ahí salen un montón de leyes que terminan protegiendo a los malos. Esa fue Los parte de lo famosos que, derechos humanos, los famosos derechos claro, fue humanos que parte de lo que protegen Bukele los enfrentó en derechos su de los momento, delincuentes ¿no? y se olvidan del derecho de la víctima. Sí, es tremendo, es tremendo. Yo digo, por ahí va el tema, ¿no? Recuperar la justicia, cambiar las leyes para que defiendan el bienestar de los muchos. El bienestar de los muchos debe prevalecer ante el bienestar de los pocos, al bienestar de los pocos, ¿verdad? O sea, poner las reglas en claro, ordenar la casa. Luego el segundo frente, creo yo, el tema de la educación, pues. De verdad que hay unas entidades, organismos que están
auditando permanentemente el tema de la educación, las habilidades, el razonamiento, las habilidades numéricas. Uno de los estudios que hacen eso sobre la lectura. Y la lectura es el ejercicio número uno para el intelecto. Eso a mí no me lo puede discutir nadie. Una persona quiere desarrollar su intelecto, tiene que leer, tiene que leer. Si la persona no lee, no tiene ideas. Y si no tiene ideas, no tiene palabras, no tiene palabras. Y no tiene palabras, ¿cómo piensa bien? Si tú aprendes las palabras es leyendo, pues entonces la gente tiene que leer. Lamentablemente en Ecuador el consumo per cápita de libros es paupérrimo, es paupérrimo. Estamos hablando de que en América Latina, Chile y Argentina están siempre a la cabeza. En la América hispanoparlante, Chile y Argentina, 6, 7 libros por habitante al año. Cosa que en comparación a lo que leen en Japón, Japón casi se lee un libro por mes al año. O sea, son como 40 y pico libros anuales que se leen los japoneses. Ni Corea del Sur por ahí mismo va, ¿no? Hasta el mismo Estados Unidos tiene un buen consumo per cápita de libros. Creo que superan los 12, 13 libros por habitante al año. O sea, el que no lee y el que lee muchísimo hacen un promedio bastante honroso. Luego está Colombia, creo que son como 4 libros por habitante al año. Perú, 1 y pico, 2 libros por habitante al año. Ecuador. Ahí lo están tratando de cambiar ahora, ¿no? Sé que lo están tratando de, pero nosotros hemos tenido más de 20 años con el infame récord de 0.5 libros por habitante al año. O sea, entre 2 ecuatorianos se leen un libro al año. Es terrible, es terrible. Entonces, Terrible. Ahora, mi querido eso hay Oli, que cambiarlo, eso hay que cambiarlo y hay que, dentro de aquello, pagarle bien por los profesores. Es claro, tremendo problema, pues. y además educarlos, pues también. Yo hacía un análisis con una persona que en algún momento entrevisté y resulta que la educación del Ecuador versus la educación de los países del primer mundo, y por lo tanto hay muy pocas realmente posibilidades para nuestros chicos que quieran viajar para trabajar afuera. Estamos retrasados 50 años, Boris. ¿Tú Sí, puedes sí, sí, creer? es terrible. 50 años. Y entonces, ¿cómo no vas a pretender de que en un momento determinado esta viveza criolla vaya a ser la que está de una manera u otra dominando la sociedad ecuatoriana? ¿Cómo hacerle entender a los chicos, desde los niñitos, de que la viveza criolla es un mal que casi, casi como el COVID va a terminar desbaratando la sociedad? Hay un estudio que decía que el destino de las sociedades, ¿no verdad?, de los países es volver a ser tribus, porque se va a hacer ingobernable el mundo. ¿Qué opinas al respecto? Me viene a la memoria un libro fantástico escrito por Joaquín Martínez Amador. Sé que lo hizo para consumo interno del Espíritu Santo cuando él fue principal de esa institución educativa. Por alguna razón yo privilegiado, ese librito terminó en mis manos. Uno de ¿Ya? esos libritos terminó en Sociedades en Marcha. En este libro, Joaquín Martínez toma los pensamientos, los resultados de las investigaciones de tremendos estudiosos chilenos de las mejores universidades de Chile. Se hacían la pregunta: ¿por qué hay países ricos que son ricos y por qué hay países pobres que son pobres? Entonces descartan el tema de los recursos naturales. Si fuera por los recursos naturales, Israel, por ejemplo, debería ser un país paupérrimo y Claro, Ecuador debería ser una potencia, porque vaya que tenemos recursos nosotros. Sin embargo, no es así, ¿no? Y Israel es una superpotencia y nosotros no tenemos la condición que nos gustaría en cuanto a riqueza se refiere. No son los recursos naturales, no es la raza. A veces nosotros pensamos que nuestra raza solamente es buena para patear la pelota. Con todo el respeto para los futbolistas, con todo el por respeto. supuesto. A veces pensamos que solamente los futbolistas son los que son buenos en nuestro país. Nada que ver con esto. Hay científicos del más alto nivel
que han marcado un referente en el primer mundo. De hecho, la persona que dirige la división de proyectos de Meta, los que son Facebook, ¿verdad? Y otras cosas más, pues, ¿no? Meta es un monstruo. Son más de 200 ingenieros en sistemas, especialistas. Están liderados por una cuencana. BASC, confianza y seguridad certificadas. Esto está pasando ahora. Contenedores contaminados en los principales puertos del país. Empresas exportadoras bajo investigación y pérdidas millonarias en segundos. Pero hay una pregunta clave, sí, con prevención real, con protocolos, controles y trazabilidad en cada paso. Las empresas afiliadas a BASC reducen estos riesgos. Y si ocurre un incidente, pueden demostrar que cumplieron. Protegen su carga y protegen su empresa. No espere el problema, prevéngalo. No, y Ella la... solamente, y sobre eso también, nuestra querida amiga y compañera del canal, Yoconda Cabrera, en su programa Dialogando desde Miami, entrevistó a un quiteño Ujú. que había sido designado en la NASA como el director para desarrollar el programa del viaje a Marte. Y fue el que diseñó todo el programa, inclusive llegó hasta que el rover aterrizó en Marte y todo lo demás. Un ecuatoriano. Los ecuatorianos somos reconocidos por ser personas trabajadoras, inteligentes y tal. Digamos que desgraciadamente también el hecho de que esa viveza criolla, que la mayoría la practica, nos pone muy mal predicamento, pero sí hay excepciones que confirman la Así, regla, mi querido así es, y Boris. hay que no perder la esperanza y hay que mirar para estos modelos bonitos, hermosos, que nos hacen sentir orgullosos de ser ecuatorianos y decir que uno también puede, pues, ¿no? Por supuesto. Trascender los límites de nuestro país, ¿no? Sobre todo el día de hoy con Internet. La diferencia, en todo caso, Modesto, según este estudio de Sociedades en Marcha, la diferencia está en los valores de sus habitantes. Ajá, orden, limpieza, puntualidad, respeto al derecho ajeno, respeto a la autoridad, honestidad, amor al trabajo, afán por el ahorro y la inversión, deseo de superación, responsabilidad. Entonces, si a mí alguien me pregunta, eso sí podemos trabajarlo, pues en el metro cuadrado de uno, ¿no? Por supuesto. Enseñarle a un hijo, enseñar a los colaboradores a ser responsables, campaña permanente. Ahora, el tema de los valores, uno no los puede enseñar. Ese es un tema delicado, ¿no? O sea, yo la puntualidad no se la puedo enseñar a nadie. Yo puedo inspirar la puntualidad. Los valores se inspiran, no se enseñan, se inspiran a través del ejemplo, ¿no? Entonces, quizás una bonita misiva, un bonito desafío para las personas que puedan estar escuchándonos, que si se quiere hacer algo, empezar a rescatar valores, pues, abrazar valores, aun cuando suene quijotesco, aun cuando suene que no tiene sentido, puede ser que para una u otra persona tuvo sentido y por eso vale la pena. Sí, quizás no voy a Correcto. cambiar a los 18 millones, pero con que cambies a una persona, con que tu hijo, con que un nieto tuyo tenga la semblanza, o ya podemos irnos tranquilos, pues más que sea le impactamos a una o dos personas. Es importante y es supremamente importante justamente esa reflexión y con esa reflexión nos quedamos como reflexión final, mi querido Boris. Ya vamos a cumplir una hora de este podcast tremendamente Tremendo. interesante y no se diga más que nada divertido y muy educativo, déjame decirte, porque la verdad es que mientras no nos hagamos responsables de nuestros actos como un ejemplo de enseñanza, a nuestros hijos y a nuestra comunidad, esto no va a cambiar. Así que a ponerle ganas al asunto,
porque de lo contrario se va a cumplir aquello de que volveremos a ser tribu y ya no seremos una sociedad desarrollada. Mi querido Boris, tus Tremendo. palabras finales. Bonita, bonita invitación la que estás haciendo, Modesto, ¿no? Sí, antes de esperar cambiar el macro, cambiemos el micro. En vez de querer cambiar el Estado, cambiar a los otros, concentrémonos en nuestro metro cuadrado de influencia. Y este tema de la responsabilidad siempre es importante. ¿Ah? Yo creo que ese es uno de los valores más importantes del ser humano, hacerse cargo de sus circunstancias de vida. Responsabilidad es la habilidad para responder. Le pongo una H en la responsabilidad, es la habilidad para responder, ¿no? No esperar a que nadie lo esté haciendo primero, uno mismo empezar con lo de uno. Si quiere arreglar el mundo, esto lo dijo un almirante, creo, ¿no? Empieza ordenando Ujú, tu cuarto. Si uno quiere cambiar el claro. mundo, empecemos ordenando nuestro cuarto, nuestra casa, nuestra empresa. El señor que quiere mejor Ecuador, empieza pues, educando a tu personal. Ya vas a marcar diferencia, pues. Tomemos la vara y el ejemplo de aquella maravillosa película que tú has recordado, La cadena de favores. Yo Linda creo que película. si tomamos esa vara y la transformamos más allá de cadena de favores en cadena de valores, digamos que tenemos la batalla ganada. Espectacular por esto. Espectacular. Lindo. Mi querido Boris, agradecerte por tu participación y por la claridad en tus ideas, agradecer también a quienes nos ven, que más o menos llegamos a 451.000 hogares en 3 continentes, gracias a los más de 100 grupos que nos replican en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en Madrid, Barcelona, en Italia, en Roma y Milán y también, perdón, en Génova y también en Australia. Agradecerte, mi querido Boris, y veamos, ya tenemos tarea. Lindo, lindo, lindo. Así, si alguien quiere llegar lejos, siempre se empieza con un primer paso. Es correcto. El que quiere llegar a 1000, primero tiene que hacer 500. Y para hacer 500, primero tiene que hacer 200. Y para hacer 200, tiene que hacer 100. Para hacer 100, bueno, y así empieza siempre con un primer paso. Claro, motivación y motivación y acción. Sí, Listo, señor, sí, no señor, hay sí, más. señor. Me Un encantó. abrazo, mi querido Boris. Fuerte abrazo, amigo querido. Bendiciones para ti y para todas las personas que nos escuchan. Amén, así sea. Chao. Felicidades. Chao.